Amén. Hola, buenas. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca en este día. Estamos en un lugar hermoso de acá de Placilla. Dios ha preparado todo este escenario para poder alabar su nombre y exaltar su nombre. Yo le doy gracias al Señor por esta instancia que nos da de poder adorarle, de poder estar delante de su presencia en todo momento, en todo lugar, en todo lo que nosotros vivamos. Usted dele gracias al Señor, porque Él siempre saca lo mejor de nosotros cuando vivimos una prueba, una situación. Así que le doy la bienvenida. Estamos con un día hermoso, aún sin sol, pero hermoso, porque toda la creación de Dios es hermosa. Amén. Les quiero leer un párrafo de la Escritura que me habló mucho en una situación que viví, y está en Isaías capítulo 40, versículo 12, y dice así. Esto lleva como título: el incomparable Dios de Israel. Tu Dios, que es incomparable, escribe esto en esta palabra. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién otro sino Él, nuestro Dios? Toda la situación que nosotros podamos vivir, ¿quién podría ir en contra de lo que Dios está haciendo? Si Él es el que juntó, dice la Biblia, si Él el que juntó el polvo, Él el que separó los montes, Él es el que creó el agua, Él es el que creó el cielo y la tierra, ¿quién podría ir en contra de Él? ¿Quién podría estar en una situación sin que Dios no la sepa? Dios el Todopoderoso, Dios el Soberano, Dios el que reine y el que habita los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Hoy día la naturaleza, hoy día la creación de Dios está predestinada para adorarle, y le damos gracias al Señor porque Él, el Creador, el que junta, el que separa, el que dice su palabra que los collados, dice su palabra que los montes se derriten delante de Él. Dice su palabra que cuando los árboles se mueven es porque están adorando al Rey que vive. Entonces yo le invito a usted, con cualquier situación que esté viviendo, adore el nombre del Señor, adore al Dios Todopoderoso. Si hay un hijo que no está en ordenanza como usted quisiera, pídale al Señor. ¿Acaso Él no tiene oído para escucharle? ¿Acaso Él no tiene un corazón de padre para entender el corazón de esa madre y de ese padre que está viviendo una situación por los hijos, que es uno de los motivos en los cuales los papás podemos ser quebrantados? Pídale al Señor. El que creó su vida, Él está atento porque Él lo creó. Él lo envió a esta tierra para que usted haga su voluntad, no la nuestra. Así que les mando un abrazo en esta mañana, sabiendo que usted está escuchando esta palabra, sabiendo que esta palabra no es palabra humana, es palabra de Dios que quiere llegar a su vida, que quiere estar con usted ahí en los momentos más difíciles. Dios le bendiga, sea muy bendecido en el nombre de Jesús. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame.
Muy bien, muy bien. Muy buenos días, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Permítame, por favor. Muy bien. Somos la iglesia de Valparaíso del Dios Viviente, que es columna y baluarte de la verdad, y este día sentimos en el corazón salir al exterior en un momento, en un rato, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo como mundo, ¿no? Tiempo complicado para muchas personas que han perdido sus seres queridos, que han perdido a algún familiar, pero también, aunque sea molesto lo que le voy a decir, para nosotros los cristianos, un tiempo increíble, ¿eh? Estamos viviendo las manifestaciones visibles de la venida, de la parucía, de la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, por su iglesia, por una iglesia comprada a precio de sangre, una iglesia que está lavando sus vestiduras cada día, que se está cubriendo cada día con la sangre preciosa de Jesús, una iglesia que está anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor ha cargado mi corazón hoy con una palabra que va a ser de mucha bendición para su vida, la cual tiene por título que no debemos despreciar la miel, este producto tan exquisito, tan maravilloso que conocemos. Y dice el libro de Proverbios, luego de que ya oramos en este precioso lugar, este es la Laguna La Luz, acá en Placilla, en la comuna de Placilla, en Valparaíso, en Chile, tierra de avivamiento. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, en el verso 7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Yo tengo hambre y sed de justicia, entonces lo amargo que pueda suceder en nuestras vidas, aquellas situaciones amargas, aquellas situaciones conflictivas, aquellas situaciones que vivimos como mundo, como nación, como ciudad, como iglesia, como familia, esas adversidades que se nos presentan, esas situaciones que se nos presentan, nosotros no podemos despreciar, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, ni tampoco podemos dejar de entender que todo es permitido por nuestro Señor. Estar saciado es estar satisfecho, es estar pleno. Entonces podemos estar saciados, podemos estar satisfechos, podemos estar plenos en muchas cosas en la vida, en lo laboral, en las comodidades, en salud, en dinero, en satisfacciones personales, en títulos, etc. Y cuando estamos saciados, estamos calmados, estamos tranquilos, estamos aliviados, estamos muy relajados. Dice el libro de Juan, en el capítulo 6, en el verso 12. Y cuando se hubieron saciado, libro de Juan, capítulo 6, verso 12. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Rey y Salvador, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Allí las multitudes le seguían y llegó un momento en que no tenían para darle de comer a tantas personas. ¿Dónde podían conseguir tanta comida? Y sabemos que el Señor es quien multiplicó los panes y los peces, ¿cierto? Nuestro Señor generosamente, dadivosamente, amorosamente multiplicó panes y peces, y las personas, todos los que le seguían, quedaron saciados. Todos se saciaron. Fue un milagro tremendo, un milagro increíble, ¿sí? ¿Se saciaron de qué? De lo literal, de lo natural, del pan y de los peces. Tú y yo también tenemos un alimento que viene del cielo, este pan de nobles, este pan de reyes, que es su preciosa palabra, ¿sí? Saciados nosotros estamos de la preciosa palabra del Señor. Fíjate que luego el Señor Jesucristo le dice a los que estaban con él allí, a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Por qué se debía perder? ¿Por qué tendrían que haber dejado allí la bendición de Dios esparcida por el suelo?
Entonces el Señor les estaba mostrando que no debían derrochar aquellas cosas que habían sobrado, aquellas cosas que habían quedado allí. Y Jesús nos llama a no derrochar, a no despreciar de sus bendiciones. Porque si estás muy saciado, puede llegar un momento en el cual tú puedes despreciar la miel. Pero al necesitado, aún lo amargo puede ser dulce. Si tú estás saciado, si tú estás lleno de bendiciones, si en tu casa estás bendecido, si tienes trabajo, si tu familia está sano, si no tienes ningún tipo de dificultad y estás saciado, no debes comportarte, ni debemos comportarnos como personas saciadas, como personas altaneras, como personas que no nos importan a aquellos que sí tienen la necesidad. Muchas veces el hombre desprecia aquellas cosas que le sobran. Yo le decía a la iglesia hace unas semanas atrás, hace unos meses atrás, hay países donde hermanos tuyos, donde hermanos míos son felices, se sienten totalmente agradecidos porque tienen una botella de plástico en su casa. Y esa botella de plástico le sirve obviamente para mantener allí agua. Son felices porque consiguieron un plástico, porque consiguieron una lona para su casa allí. Casa en la cual doblan sus rodillas cada día y le dan la gloria al Señor cada día. Le dicen cada día al Señor que le aman, que le adoran. Y nosotros muchas veces saciados, llenos de entendimiento, de conocimiento, su palabra abunda en nuestras vidas. Tú te vas a una red social hoy día y ves a muchos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas compartiendo palabra del Señor. Pero también sé que hay mucho pueblo de Dios que está lleno, está saciado y desprecia este panal de miel. Desprecia esta palabra profética más segura. Otra vez están predicando, otra vez están predicando. Y muchos de aquellos no son capaces de escuchar palabra de Dios por una red social, ya que hoy prácticamente no se puede compartir la preciosa palabra en el templo, en la iglesia del Señor. Pero para el hambriento, aún lo amargo es dulce. Hay millones de personas en el mundo, millones de hermanos tuyos y míos que no tienen la posibilidad de escuchar palabra de Dios cada día a través de una red social, porque ni siquiera conocen, no pueden tener un celular en sus manos, no pueden tener una tablet en sus manos o un computador en sus manos. Si estás saciado, dale la gloria al Señor, dale las gracias al Señor y no desprecies lo que sobra. El saciado muchas veces desprecia, pero para el hambriento aún lo amargo es dulce. Dice el libro de Mateo en el capítulo 5, en el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Yo tuve hambre y sed de justicia en un momento. Nada llenaba mi corazón, sé que nada llenaba tu corazón. Cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos tomó, de dónde Dios nos sacó. Queríamos llenar el vacío de nuestro corazón con lo que nos edifica, con lo que satisface por un momento. Pero un día el Cristo de la gloria tuvo misericordia de nuestras vidas, salió al encuentro de nuestras vidas. Porque no fuiste tú quien salió al encuentro de Dios, sino que fue Dios quien tuvo misericordia de tu vida. E hizo que nuestro Señor Jesucristo pase por frente de tu vida y que toque la puerta de tu corazón. He aquí yo toco la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abriese esa puerta, dice que yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Los que son perseguidos por causa de Cristo, los azotados, los apedreados, los que son quemados, los que son encarcelados. ¿Cuándo, pastor? Ayer, en la antigüedad, y hoy en algunos países del mundo también hay muchos hermanos tuyos y míos que están siendo apedreados, azotados, quemados. Nos pusimos en este lugar y al frente, allá lejos, había una carpa donde empezaron a gritarnos herejías, donde empezaron a gritarnos cosas.
¿Y pastor qué hizo? Bueno, como hombre viene la molestia, pero solamente sabemos que tenemos que levantar nuestras manos al cielo para que Dios tome el control. Y el Espíritu me llevaba a recordar aquella cita cuando se burlaron de aquel profeta y le decían, sube, calvo, sube, sube, burlándose de aquel, y aparecieron algunas osas allí. Y usted conoce la historia, usted que es cristiano conoce la historia. Así que tuve que levantar mis manos y tuve que decirle al Señor, Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen, de aquellos que no entienden. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay personas que sí entienden, que sí conocen que el Señor Jesucristo entregó su vida por ellos. Pero lo que nosotros vivimos hoy día no es nada, nada comparado a lo que ellos viven. Los persiguen, los queman vivos. No, usted está hablando algo que no es real. Mira en tus redes sociales, pon allí y ve cómo tus hermanos y los míos los matan, los apedrean, los encarcelan, les prohíben tener una Biblia en sus casas. Pero aún para ellos lo amargo es dulce. Aún para ellos, viviendo esa situación, conocen la dulzura que destila del panal de miel su preciosa palabra, y todo eso amargo se convierte en dulzura para ellos. No pueden despreciar el panal de miel porque no les abunda. Conocen que hay un Dios, conocen del Señor, pero no les abunda como tú, como a ti, que te abunda la palabra. En tu casa puedes tener 1, 2, 3, 4 Biblias en tu casa, en tu celular, en tu computador. Tienes la posibilidad un día entero, 2 días, 3 días, de escuchar prédicas, de escuchar alabanza, de escuchar adoraciones. Puedes doblar tus rodillas. Podemos estar en una red social horas viendo cosas que no nos edifican. Pero estamos tan saciados que muchas veces despreciamos esta palabra preciosa, esta palabra maravillosa, este panal de miel que destila. El amor del Señor por ti, el amor del Señor por mí es más dulce que la miel. Aleluya. Había muchos entre la multitud que por primera vez iban a ser saciados literalmente. Tanto pescado, tanto alimento, tanto pan había allí que se saciaron. Se saciaron y sobró aquel alimento. Creo que muchos hombres y mujeres y niños que andaban con Jesús, que seguían a Jesús en la aldea, en su vida habían quedado tan saciados. Tan saciados. Hay personas que han buscado en las religiones, en la filosofía, hay personas que han buscado en ideología, en la política, hay personas que han buscado en el deporte, en la televisión, en la música, pero nunca se han saciado. Nunca su corazón ha quedado saciado, nunca su corazón ha estado tan lleno como cuando el Cristo de la gloria apareció al encuentro de sus vidas y un día dijeron, yo te recibo como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Inmediatamente el Espíritu Santo de Dios vino sobre nuestras vidas, comenzó a habitar dentro de nuestras vidas y nos convertimos en personas saciadas. Y el Señor nos comienza inmediatamente a alimentar con este pan de nobles, con este pan de vida eterna. Pero ¿por qué despreciar lo que abunda? Por no decir lo que sobra, porque la palabra del Señor no sobra, sino que en este tiempo abunda. ¿Y por qué abunda la palabra del Señor en este tiempo? Porque cuando aumenta el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día en esta tierra el pecado abunda y acrecienta y crece cada día más. Ya están sucediendo en esta tierra las cosas más increíbles. Sí, pastor, ayer tembló, hay terremoto, hay esto y hay esto otro. Pero hay cosas que de tiempo en tiempo, aunque sea incómodo, debemos recordarlas. Hombres que envían a sus propias esposas, hombres que envían a sus propias hijas a prostituirse, hombres que son capaces de tomar un bebé, abrir ese bebé, sacar sus interiores y ponerle unos kilos de droga allí para pasarla de un aeropuerto a otro. La maldad se ha acrecentado. Niños que hoy quieren reclamar porque quieren defender sus derechos, hombres que quieren defender sus derechos, mujeres que quieren defender sus derechos, despreciando lo que Dios dice. Has sido saciado con el pan de nobles,
con el pan de vida eterna que es su palabra? ¿Estás saciado de palabra del Señor? No despreciemos la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Ya no necesitamos más de su palabra, porque estamos bendecidos. Abres tú tu despensa, ves tu tabla de amasar, ves tu refrigerador, ves sano a tus hijos, ves sana a tu familia, tienes un buen lugar donde vivir y eso te convierte en una persona saciada y eso da pie para que tú desprecies este panal de miel. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dice el profeta al que había sido levantado como rey, a Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra del Señor dice que somos reyes y sacerdotes, somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino que somos ministros del Espíritu. Somos reyes, somos sacerdotes, somos reyes como aquel que fue levantado como rey. Y un rey y sacerdote, un ministro del Espíritu, jamás desecharía la preciosa palabra de Dios. Proverbios 13:13, en la versión LBLA dice, el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. No tienes que despreciar la palabra del Señor. No tenemos que despreciar lo que está escrito allí en ese canon bíblico, en estos 66 libros donde encontramos las cosas más increíbles, más maravillosas, historias de guerra, de traiciones, pero por sobre todo el llamado al arrepentimiento, el llamado a obedecer al que creó los cielos y la tierra, a reconocer a aquel nuestro Señor Jesucristo que entregó su vida allí en el monte Gólgota en un madero por nosotros. Entonces en el mundo hoy hay muchísimas personas que están desechando, que están despreciando lo que Dios dice. Tú estás saciado. A ti no te falta nada, tú estás sano. Porque de tiempo en tiempo, porque hay momentos en los cuales nosotros podemos buscar del rostro del Señor. Pero estamos tan saciados que despreciamos esto tan maravilloso. ¿Por qué nos cuesta tanto sentarnos a escuchar una prédica? ¿Por qué nos cuesta tanto sentarnos a escuchar una enseñanza, un discipulado? ¿Y por qué somos tan prestos a acusar, a apuntar con un dedo, a decir lo que este varón va a hacer está mal? Él es un apóstol, él no puede hacer esto, él no puede hacer esto otro. Para reclamar, para apuntar con un dedo acusador, estamos muy atentos. Pero para llenarnos cada día de este pan de nobles, de esta miel maravillosa, de esta palabra del Señor, a veces la despreciamos. Hablan, dicen y hacen directamente, algunos y miles y millones en el mundo, hablan del deseo de su corazón. Hablan directamente, hacen y dicen directamente el deseo de sus corazones. Muchas personas, mucho pueblo de Dios incluso hoy se mueven por revelaciones cuyo fundamento no es la palabra profética más segura. Dios me dijo, yo creo que no es lo que tú creas, lo que tú sientes o lo que tú pienses, es lo que el Señor dice en su palabra. No podemos movernos por emociones ni por ciertas revelaciones que no tienen fundamento bíblico. Revelaciones que simplemente no vienen de parte de Dios, no vienen de parte del cielo. ¿Desechamos la palabra de Dios? ¿Despreciamos la palabra de Dios? Saúl tuvo en poco la palabra de Dios por boca del profeta. Obedeció en ir en contra de Amalek, pero menospreció el mandato que Dios le había dicho por boca del profeta. Tomando lo que para sus ojos era agradable. Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 14, dice allí, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, Saúl se justificó, diciendo, de Amalek los he traído,
los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Ya no era el Dios de Saúl? ¿Solamente era el rey del profeta? ¿Por qué le dice a Jehová, tu Dios? Porque él entendía en su corazón que había hecho lo malo, que había desobedecido, que no había hecho lo que Dios había establecido que se debía hacer. ¿Sí? Qué maravilloso es obedecer a Dios para vivir en su buena voluntad, que es agradable y que es perfecta. Que el Señor le bendiga. Pero qué tremendas consecuencias es desobedecerle a Dios y a sus mandatos. El libro de Deuteronomio habla de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. ¿Y cuál fue la consecuencia que vivió Saúl? Fue desechado, y también el pueblo vivió las consecuencias. Usted conoce bien la historia. No la conozco muy bien, pastor. Te invito a leer la palabra de Dios. Te invito a conocer allí lo que dice los libros de los reyes, lo que dice cada uno de los libros de la Biblia. Primera, segunda de Samuel, estas historias tremendas, maravillosas. Eso fue lo que sucedió con Saúl. Mira lo que pasó con David. ¿Con quién? Con un hombre conforme al corazón de Jehová, con aquel que mató al gigante, con aquel que las multitudes cantaban y decían, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10.000. Dice segunda de Samuel, capítulo 12, verso 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Aleluya. Yo le decía a aquel que había tenido en poco su palabra, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, a la mujer de Urías, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Por qué David tuvo en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué David decidió desobedecer cuando iba caminando allí y miró que aquella mujer se estaba bañando y estaba desnuda allí? La deseó en su corazón, la mandó a buscar para allegarse a ella. Y aquel sabía que esa mujer tenía un esposo. No era la mujer de aquel, era la mujer de Urías Eteo. La tomó como mujer. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, mandó a buscar a Urías Eteo, que estaba en la batalla, defendiéndolo a él, defendiendo el reino, defendiendo a David, todos los valientes en batalla, y él de ocioso mirando allí. Y lo primero que hizo fue ver lo que no debía ver. Miró a aquella mujer, la deseó en su corazón, se allegó a ella, mandó a buscar a Urías Eteo y conspiró allí para que se emborrache y para que entre a la casa con su mujer, pero aquel valiente decidió quedarse fuera de su casa. Una y otra vez hizo lo mismo, hasta que con cartas se envió para que lo pongan allí en el lugar donde la batalla era más fuerte, más terrible. Prácticamente lo mandó a matar. ¿Qué es lo que hizo? El hombre conforme al corazón de Jehová hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. No entiendo. Si usted dice que era conforme al corazón de Jehová, ¿por qué hizo lo malo? Porque el libro de Gálatas dice allí, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. No hay absolutamente ninguna persona en esta tierra que sea perfecto. El único que ha caminado por esta tierra siendo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado, pero mira con qué libertad se levantan los dedos acusadores. Es que David pecó, es que David hizo esto. El mismo David. Llega el profeta Natán y le cuenta la historia de un hombre que tenía muchas ovejas, muchas corderitas, pero había uno que tenía solamente una corderita. Y le dice, le habla el profeta y le dice, y aquel que tenía muchas ovejas, mucho ganado, muchas corderitas, tomó la corderita de aquel que solamente tenía una. ¡Wow! A ese hombre hay que matarlo, dice el rey David. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Cuidado con levantar un dedo acusador, porque Dios te puede decir mañana, ese hombre, esa mujer, eres tú.
El pecado de David fue tener en poco la palabra preciosa de Jesús. Y actuó como si los mandamientos no importaran. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estaba saciado, estaba lleno, estaba ocioso, ¿sí? Mientras los demás estaban en batalla. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? David conocería la violencia y el derramamiento de sangre más adelante por esta situación en su propia familia, por la desobediencia a Dios, por la desobediencia a la palabra de Dios. Aleluya. Proverbios 27:7, repito, dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. En un momento saciado, estando saciados, en momentos despreciamos los mandamientos de Dios. Y en la amargura buscamos la dulzura, el perdón de Dios. ¿Por qué tenemos que vivir situaciones de amargura para buscar de este precioso panal, de esta preciosa miel, de esta preciosa palabra de nosotros? Muchos de nosotros conocemos la escasez. Muchos de nosotros, lamentablemente, en nuestras vidas hemos conocido la escasez, el hambre, las necesidades, pero también hemos aprendido a darle valor a lo que nuestro Dios pone en nuestra mesa. Somos enseñados a no despreciar nada. Muchos de nosotros supimos lo que era tener solo un par de zapatos, o simplemente no tener zapatos, ¿verdad? O muchos de nosotros supimos lo que es vestirse con ropa que le sobraba a otras personas. Pero hoy en día somos hijos, somos bendecidos. Nos sobra. Hoy día no somos cola, sino que somos cabeza. Hoy día no pedimos prestado, sino que podemos prestar. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos saciados de que nuestros ojos sean altivos, que nos pongamos vanidosos, que nos pongamos altaneros. ¿Sí? Recuerda aquellos momentos en los cuales para ti aún lo amargo era dulce. Los que viven en abundancia no saben lo que no es tener para comer. Desperdician lo que tienen, no le dan valor a lo que tienen. Eso es lo literal. Pero lamentablemente el saciado, lamentablemente mucho pueblo de Dios hoy está saciado. Tiene abundancia de palabras. Sí, sé que van a hablar nuevamente de la venida de Jesús, sé que nuevamente van a hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Sí, ya estamos pidiéndole al Señor que ya le dé la inteligencia a los científicos, porque Él es el que le da la inteligencia a los científicos para que se cree una vacuna, para que ya el tema del COVID ya no sea tema en este mundo. Sí, esto va a pasar. Yo creo que unos meses más esto se acaba. Y las otras pandemias, y las otras pestes. ¿Cuáles, pastor? ¿Qué otras pestes? No me diga que se levantaron nuevas pestes. Y las otras enfermedades, y la drogadicción, y el alcoholismo, y la prostitución, y el desenfreno, y los niños pasando hambre en las naciones, y las guerras, y los rumores de guerra. Esto es algo que ha venido sucediendo desde los comienzos de los tiempos. Estamos viviendo un tiempo maravilloso, la dispensación de la gracia de Jesús. Pero por la gracia de Jesús no debemos caer en la extrema gracia, que esa extrema gracia nos pueda llevar a sentirnos que estamos tan bendecidos, tan saciados. ¿Para qué? Hoy día voy a ir a dar una vuelta, sé que hoy día hay prédica, sé que hoy día tengo que apartarme para el Señor, sé que tengo que orar, pero ¿para qué? Ya lo hice ayer, ya lo hice hace unos días. El pastor está orando por mí, los intercesores están orando por mí. Estamos llenos, no necesito nada, no me hables de tu Dios. Mi Dios es este bolsillo, mi Dios son estas manos, todo lo que tengo lo tengo por mi trabajo. Es Dios quien nos da el trabajo, el Dios quien nos permite ver, hablar, escuchar, caminar, y es a ese Dios al que creó los cielos y la tierra, al que debemos darle gracias cada día por lo que Él hace por nosotros. Espiritualmente pasa lo mismo. La palabra de Dios es el alimento, como les digo, para el espíritu humano. Y decía que en algunos países se prohíbe oír, aprender,
de esta preciosa palabra del Señor. ¿Sí? Están hambrientos, están sedientos, desesperados por oír esta preciosa y maravillosa palabra. Pero el saciado desprecia muchas veces esta palabra, que es como la miel. Muchas veces se le da valor, no se le da valor, a este alimento espiritual. Demasiadas prédicas, demasiadas enseñanzas, demasiado discipulado, demasiado ayuno, demasiado retiro, pastor, ¿para qué tanto? Pero para el hambriento, aún lo amargo es dulce. ¿Tú estás hambriento de la palabra del Señor? ¿O estás saciado? ¿Ya no tienes necesidad de oír palabra de Dios? ¿Ya no tienes necesidad de alimento literal en tu casa? ¿A tus hijos no les falta nada? ¿Abres tu closet allí y ves que tienes 4, 5, 6, 10, 20, 30 pares de zapatos? Te sobra el agua, te sobra lo que a ti te sobra, a otros le falta. ¿Sí? Aleluya. Quizás muchas bendiciones a veces nos hacen despreciar el panal de miel, esta preciosa palabra. Antiguamente la miel era usada como medicina, se servía también para preservar la carne y obviamente como alimento. Ezequiel capítulo 3 verso 1 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Persona que me está escuchando, busque allí en la preciosa palabra del Señor, lea la Biblia, escuche una prédica, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios, y esta palabra llenará su vientre. Esta palabra en su vida será más dulce como la miel. Come. ¿Y para qué, pastor? ¿Para qué tengo que llenarme tanto de palabra? ¿Por qué tengo que abundar en palabra? Porque para que tú des por gracia lo que por gracia el Señor te está dando a ti hoy. Alimenta tu interior, llena tu vida y tu corazón de esta palabra profética más segura. Y será para ti y será para mí más dulce que la miel. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y recuerde que para el hambriento aún lo amargo es dulce. Dios es Dios. Dios hace como Él quiere en nuestras vidas. Y puede llegar un día, un momento o una situación en tu vida en la cual vas a vivir en amargura, vas a vivir situaciones que te van a llevar a vivir una amargura, una soledad, un desierto. Y recuerda allí lo que dice la preciosa palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y sea muy valiente. Quiero que por favor pueda repetir lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9 del libro de Romanos, dice allí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Repite estas palabras, por favor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, creo en ti. Creo, mi Señor, que usted envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por nosotros. Creo que lo mataron, creo que lo sepultaron, pero también creo que Él resucitó de entre los muertos. Yo te recibo como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Mi Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, papá. Gracias, Señor, le doy. En el nombre precioso de Jesús. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sea muy, muy bendecido. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre su vida. Soy el pastor Francisco Escárate Vergara y estoy para servirles. Somos la iglesia de Valparaíso del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Muchas bendiciones.